exploremos conceptos históricos usados para respaldar y validar la teoría de la evolución. Confío en que estos hallazgos y eventos clave, que moldearon mi perspectiva, ayudarán a otros a cuestionar y rechazar esta teoría. Al descartar esta teoría obstructiva, eliminamos barreras en la búsqueda de la verdad, liberándonos de sus restricciones. Esto nos permite superar la idea de que las complejas formas de vida son solo resultado del tiempo y el azar. Esta teoría científica dominante es un obstáculo que impide superar los límites de una filosofía naturalista defectuosa. Limita nuestra comprensión y nos impide ver que una fuerza creativa incomprensible ha moldeado nuestro mundo y es el autor de todas nuestras experiencias. Empezaré con algunas de mis citas favoritas que he recopilado, que reflejan mi análisis, reflexión y eventual rechazo de esta teoría. Irónicamente, comencemos con el propio Charles Darwin, el famoso pionero de la teoría de la evolución, quien presentó sus ideas en 1859 en su obra sobre el origen de las especies. Charles Darwin dijo: suponer que el ojo, con sus mecanismos para ajustar el foco a distintas distancias, regular la luz y corregir aberraciones esféricas y cromáticas, se formó por selección natural, confieso libremente, parece absurdo en grado sumo. Louis Bonheur dijo: la evolución es un cuento de hadas para adultos. Esta teoría no ha ayudado en nada al progreso de la ciencia. Es inútil. Malcolm Muggeridge dijo: creo que la teoría evolutiva será una de las grandes bromas en los libros de historia futuros. La posteridad se asombrará de que una hipótesis tan débil fuera aceptada con tanta credulidad. Dr. Colin Patterson dijo: nadie ha producido una especie por selección natural. Nadie se ha acercado, y el debate actual en el neodarwinismo gira en torno a esto. Adnan Oktar dijo: la complejidad de los seres vivos no se explica solo por azar y procesos naturales. Debe haber una inteligencia superior detrás de su creación. La teoría de Darwin postula que las especies descienden de un ancestro común por cambios graduales. ¡1! Descenso con modificación. Las especies evolucionan y surgen nuevas de las existentes mediante un proceso de descenso con modificación. 2. Selección natural. La selección natural es la fuerza motriz de la evolución. Individuos con rasgos ventajosos sobreviven, se reproducen y transmiten estos rasgos a futuras generaciones. 3. Ancestro común. Los seres vivos comparten un ancestro común. La diversidad surge de la ramificación en millones de años. 4. Gradualismo. La evolución ocurre gradualmente por acumulación de pequeños cambios, formando nuevas especies con el tiempo. La teoría evolutiva explica la diversidad y complejidad de la vida por procesos naturales, sin intervención sobrenatural. Persisten dudas sobre la idea de que una especie pueda transformarse gradualmente en otra totalmente distinta. El escepticismo aumenta por ejemplos históricos basados en interpretaciones especulativas que requieren mucha fe. En vez de clasificar hallazgos como nuevas especies o variaciones menores, se etiquetan como formas transicionales. Esta práctica de etiquetar es común entre evolucionistas que buscan establecer conexiones en la cadena evolutiva. Este proceso especulativo es la base de la teoría, sugiriendo cómo una especie acuática podría, con el tiempo, transformarse en un animal terrestre.
implica la pérdida gradual de rasgos acuáticos y el desarrollo de nuevas características adaptadas a la vida en tierra firme. Sin embargo, es crucial reconocer las complejidades inherentes al aceptar esta teoría. La teoría exige aceptar saltos de fe, con cambios sin explicar mecanismos biológicos o químicos que demuestren cómo ocurren estas transiciones. Se nos pide seguir el juego por fe ciega para mantener esta teoría naturalista. Darwin mismo reconoció la importancia de hallar evidencia de formas transitorias en la naturaleza, o sea, en el registro fósil. Admitió que sin tal evidencia, su teoría se consideraría inadecuada. Pese a la investigación, persiste un gran vacío en el registro fósil, obstáculo crítico para esta teoría desde su inicio. Los supuestos eslabones perdidos, descubiertos, han sido manchados por fraudes y falsificaciones. Estas falsificaciones han dañado la credibilidad de la teoría evolutiva, mostrando hasta dónde llegan algunos para apoyar ideas naturalistas. Aunque la secuencia de formas transicionales parece lógica en imágenes, como la del mono al hombre, es crucial reconocer las complejidades y desafíos de estas transiciones. Esto señala la gran fe necesaria para aceptar firmemente la teoría de la evolución. En la historia, muchos fraudes y reconstrucciones creativas han intentado identificar eslabones perdidos en el origen humano. Sin embargo, todos estos intentos han fracasado al final. Al avanzar para refutar la evolución, debemos resaltar las especulaciones que la apoyan y su historia de fraude y engaño. Al examinar estos casos, vemos que rozan lo increíble, casi imposible, haciendo difícil tomar en serio estas afirmaciones y la teoría en general. Esto subraya la importancia de evaluar a fondo la evidencia propuesta, en vez de aceptarla sin más como válida científicamente. Destaca la necesidad de ir más allá de imágenes persuasivas que nos hagan creer que hemos visto pruebas concluyentes. Debemos examinar toda la historia antes de sacar conclusiones y decir que hemos analizado bien la evidencia. Mirando casos históricos, ha habido muchos donde científicos y defensores de la evolución usaron falsificaciones ingeniosas y suposiciones especulativas para apoyar esta teoría naturalista. Estos casos resaltan la necesidad de vigilancia y escrutinio en la investigación científica, advirtiendo contra aceptar todo por simple confianza. El biólogo alemán Ernest Haeckel propuso la teoría de recapitulación, sugiriendo que el desarrollo individual, ontogenia, recapitula la historia evolutiva de su especie, filogenia. Según esta teoría, las etapas del desarrollo embrionario reflejan las etapas evolutivas que atravesaron sus antepasados. La embriología y biología evolutiva modernas revelan que la relación entre ontogenia y filogenia es mucho más compleja de lo que Haeckel propuso. Haeckel's Recapitulation Theory. La teoría de Haeckel está desacreditada y ya no se considera válida en la comunidad científica mundial. El trabajo de Haeckel, sobre todo sus dibujos de embriones para su teoría, fue muy criticado por sus colegas. Acusado de manipular sus dibujos, Haeckel fue declarado culpable de mala conducta científica en un juicio. El veredicto confirmó que sus ilustraciones no reflejaban la apariencia real de los embriones. Esta polémica dañó la credibilidad de Haeckel y su teoría perdió apoyo en la comunidad científica. Después de su juicio, Haeckel fue citado diciendo: «Tras esta confesión de falsificación, debería considerarme condenado y aniquilado si no tuviera el consuelo de ver, a mi lado en el banquillo Dock, cientos de cómplices, entre ellos muchos de los observadores más confiables y biólogos más estimados.
La mayoría de diagramas en los mejores libros, tratados y revistas de biología incurrirían en el mismo grado de falsificación. Pues todos son inexactos y están más o menos manipulados, esquematizados y construidos. Los primeros restos neandertales se descubrieron en el valle de Neander, cerca de Düsseldorf, Alemania, en 1856. Trabajadores de cantera hallaron un cráneo parcial, varios huesos de extremidades y otros fragmentos. Curiosamente, estos hallazgos coincidieron con la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin. Se afirma que los neandertales son parientes cercanos de los humanos modernos. Aún hoy, dibujos reconstruidos del neandertal aparecen en revistas y textos como un eslabón evolutivo perdido. Sin embargo, nunca se ha probado que los restos neandertales sean más distintos de los humanos modernos que un asiático de un caucásico o un inuit de un aborigen. El tamaño del cráneo muestra que su cerebro era 13% mayor que el del hombre moderno, lo que imposibilita ser un intermedio entre el hombre y el simio. Incluso la revista Time, en 1971, afirmó que el supuesto primitivismo del neandertal era infundado y que podría pasar desapercibido en la calle. Un autor comentó: futuros historiadores podrían declararnos locos por no detectar y refutar este increíble error con la determinación necesaria. Rainer Prosch, antropólogo alemán, fue un defensor clave del neandertal como especie auténtica, conocido por su implicación en un fraude científico sobre restos neandertales. Prosch afirmó descubrir y analizar importantes fósiles neandertales, incluyendo el famoso hombre de Heidelberg. Sin embargo, se reveló que Prosch había manipulado la datación de estos fósiles y dado información falsa sobre su edad. Las investigaciones del trabajo de Prosch revelaron numerosas irregularidades e inconsistencias. Se descubrió que Prosch había cometido fraude, como falsear el origen y la edad de los fósiles. Como resultado, su reputación científica quedó muy dañada y su trabajo fue sometido a intenso escrutinio. A inicios del siglo XX, Eugene Dubois, médico y paleontólogo holandés, halló fósiles en la isla de Java, Indonesia. Cabe mencionar que Dubois había sido aprendiz de Ernest Haeckel, el evolucionista implicado en los engaños antes mencionados. Dubois afirmó hallar restos importantes en Trinle, junto al río Solau, un casquete, un hueso de pierna, parte de mandíbula y 3 dientes. Lo llamó Pithecanthropus erectus, sugiriendo una forma intermedia entre simios y humanos, de la que creó el simiesco hombre de Java. En 10 años, el hombre de Java protagonizó más de 80 libros y artículos sobre evolución, y fue nombrado Homo erectus. Hank Hanegraaff, autor y presentador, erudito por unos 30 años. Ocultó el hallazgo de restos humanos modernos encontrados en el mismo estrato que el hombre de Java. Claro, eso habría arruinado su afirmación de que el hombre de Java era ancestro de humanos modernos. Al final, se le presionó lo suficiente para que permitiera examinar los huesos reales. Se hallaron discrepancias, y finalmente, el mundo ilustrado descubrió que todo era un engaño. Se descubrió que los dientes del hombre de Java eran de distintas edades, y los huesos eran una mezcla de restos humanos y simios, incluyendo el cráneo de un gran gibón. Rudolf Virchow, quien fue profesor del propio Ernest Haeckel y el mayor experto en patología de su época, declaró lo siguiente: en mi opinión, esta criatura era un animal, un gibón gigante de hecho, y el fémur no tiene la más mínima relación con el cráneo. Muchos expertos, él incluido, concluyeron que el fémur es sin duda humano, mientras que la calota y los dientes son de un primate. La historia del hombre de Piltdown trata de un famoso fraude arqueológico ocurrido a principios del siglo XX.
El hallazgo fue en 1912 en Piltdown, Inglaterra, cuando Charles Dawson, arqueólogo aficionado, dijo haber encontrado restos de un homínido antiguo. Los hallazgos se presentaron como el eslabón perdido entre simios y humanos, captando gran atención de la comunidad científica. Los fósiles del hombre de Piltdown incluían un cráneo humanoide con mandíbula de simio y otros fragmentos óseos y dientes. El hallazgo fue ampliamente aceptado y visto como un avance en la comprensión de la evolución humana en ese momento. Sin embargo, en las décadas siguientes, surgieron sospechas sobre la autenticidad del hombre de Piltdown. En 1953, se reveló que los especímenes del hombre de Piltdown eran una elaborada falsificación. Se identificaron como una mezcla de fragmentos de cráneo humano antiguo, mandíbula de orangután y dientes de chimpancé limados. Además, los huesos fueron tratados químicamente y teñidos para simular una apariencia antigua. Quedó claro que el engaño había sido meticulosamente planeado y ejecutado. El fraude del hombre de Piltdown tuvo un impacto significativo en la paleoantropología. La identidad del falsificador sigue siendo incierta, siendo Charles Dawson el principal sospechoso, aunque otros podrían estar implicados. En 1922, se descubrió un solo diente en la formación Snake Creek de Nebraska. Algunos científicos, como Henry Fairfield Osborn, paleontólogo y presidente del Museo Americano de Historia Natural, especularon que era de un ancestro humano. Osborn incluso hizo una reconstrucción artística del hombre de Nebraska, su esposa e hijo, basada en un solo diente, resaltando lo dicho sobre las amplias especulaciones. Sin embargo, excavaciones posteriores revelaron que el diente pertenecía a un mamífero extinto parecido a un cerdo, no a un ancestro humano. Este error de identificación como evidencia de evolución humana subraya otro caso de especulación prematura y extrema basada en pruebas limitadas. Esto destaca la naturaleza generalizada de intentos históricos por establecer supuestos eslabones perdidos en la cadena evolutiva humana. Lucy fue descubierta en 1974 en la región de Afar, Etiopía, por el paleoantropólogo Donald Johanson y su equipo. El hallazgo era un esqueleto bastante completo de un supuesto ancestro humano temprano, que habría vivido hace unos 3,2 millones de años. Lucy pertenecía al Australopithecus afarensis, especie con rasgos simios y humanos que supuestamente caminaba erguida. Han surgido muchas controversias y debates sobre la clasificación e importancia de Lucy. Por ejemplo, se dijo que Johanson no dejó que otros científicos examinaran los huesos de Lucy hasta 1982, 8 años después. Algunos dicen que al hallar más esqueletos de Australopithecus, muchos evolucionistas ahora ven a Lucy como un simio extinto, similar a chimpancés pigmeos actuales, no como ancestro humano directo. En mayo de 1999, la revista francesa de ciencia AB publicó un artículo titulado Adiós Lucy. Explicaba cómo Lucy ya no se veía como el origen de la humanidad y debía eliminarse del árbol genealógico humano. En 1982, se halló un trozo de cráneo llamado Orseman en el pueblo español de Orce. Creído inicialmente de un ancestro humano de 1,8 millones de años, el fragmento no logró respaldar tales afirmaciones especulativas. Estudios posteriores sugieren que probablemente perteneció a un burro antiguo, no a un ancestro humano. La identificación exacta del fragmento sigue siendo tema de debate e investigación científica. El hallazgo de Orce, antes crucial para el estudio de humanos primitivos, ahora se asocia más a otros animales extintos o procesos geológicos. La macroevolución, donde una especie se transforma en otra distinta,
nunca se ha observado directamente. En cambio, la evidencia observable respalda la microevolución, cambios pequeños en una especie por variaciones sutiles, como adaptaciones graduales en el tamaño del pico de las aves. Es crucial entender que la microevolución opera en un marco muy limitado y representa lo único científicamente confirmado hasta ahora. Históricamente, los evolucionistas han hecho esfuerzos, a menudo fraudulentos, para intentar salvar las brechas poco creíbles en la teoría de la evolución. Buscan establecerla como explicación válida y científica de cómo organismos unicelulares simples evolucionaron a la diversa y compleja vida que vemos hoy. Quizás no haya mejor ejemplo de las profundas complejidades involucradas en el proceso de un espermatozoide fusionándose con un óvulo, iniciando el asombroso viaje que lleva a la creación de un ser humano completo. Intentar replicar estos mecanismos complejos resalta los enormes vacíos de conocimiento que aún deben superarse para respaldar científicamente los conceptos evolutivos. Considera la multitud de maravillas que se producen, las complejidades intrincadas de ojos que perciben el mundo, oídos que captan la sinfonía de sonidos, un sistema olfativo que distingue los aromas más sutiles, un esqueleto robusto que da estructura, un sistema circulatorio que coordina el flujo de sustancias vitales junto con un sistema nervioso meticulosamente interconectado que culmina en un cerebro consciente en el centro. La complejidad parece infinita, dejándonos maravillados ante el enigma que la vida presenta y cómo podría surgir, especialmente al intentar explicarlo mediante procesos evolutivos en lugar de un creador inteligente. Espero sinceramente que consideres adoptar la perspectiva de un diseño inteligente en vez de confiar solo en ciencia especulativa o en procesos basados en el azar, incluso a lo largo de vastos periodos de tiempo.